En la actualidad existen una infinidad de dispositivos electrónicos, desde sencillos hasta complejos. ¿Sabías que gracias a la ley de Ohm podemos disfrutar de su buen desempeño? Pero a todo esto, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm fue postulada por el científico George Simon Ohm, donde describe de manera muy sencilla la relación que existe entre tres conceptos. La intensidad de corriente eléctrica, que es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en un determinado tiempo. El voltaje o tensión es una magnitud física que mide el potencial eléctrico entre dos puntos. La resistencia eléctrica, que es la oposición al flujo de electrones al moverse a través de un conductor. En su formulación más sencilla, esta ley afirma que la intensidad de corriente será mayor mientras mayor sea el voltaje que circula por un circuito, y menor mientras más resistencia presente un material al flujo de la corriente, donde I es la intensidad que se mide en amperios, V el voltaje que se mide en voltios y R la resistencia que se mide en ohmios. Si queremos calcular alguno de los otros elementos, solamente despejamos la ecuación. Para poder entender un poco mejor lo comentado anteriormente, vamos a realizar un pequeño ejercicio. Supongamos que se nos propone el siguiente planteamiento. ¿Cuál es la intensidad que circula por un conductor de 50 ohmios de resistencia, cuando en sus extremos se aplica un voltaje de 120 voltios? Bien, veamos cómo sería la resolución de este ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos que vamos a recabar de nuestro ejercicio. La resistencia, por ejemplo, vale 50 ohmios y el voltaje vemos que vale 120 voltios. Y como la intensidad es lo que en este caso debemos hallar, colocamos un signo de interrogación. Y para resolver este ejercicio aplicamos lo visto con anterioridad, donde vimos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Sustituyendo los valores, esto es igual a 120 voltios, dividido 50 ohmios, lo cual, luego de resolver la operación, nos da como resultado 2,4 amperios. Bastante simple. Otra cosa a recalcar es que si cambiamos de incógnita y en lugar de hallar la intensidad de corriente, necesitamos voltaje o resistencia, solamente deberíamos despejar la fórmula para hallar el resultado que estemos buscando. Al realizarlo de esta manera, notamos que se vuelve mucho más simple de entender, pero déjame decirte que si aplicáramos esto en la vida real, se vuelve incluso mucho más fácil de comprender. Así que veamos cómo es. En esta ocasión realizaremos un circuito bastante simple, con el fin de entender algunas propiedades de la ley de Ohm. Para ello necesitaremos los siguientes materiales. Estamos colocando las 4 pilas en serie sobre una superficie, de manera que el lado positivo de una termine quedando con el lado negativo de otra. Esto con el fin de que los voltajes de las pilas se vayan acumulando y así pasar a tener 4 pilas de 1,5 voltios a algo similar a tener una pila enorme de 6 voltios. Al analizar el circuito podemos observar una de las propiedades de la ley de Ohm, la cual nos dice que al colocar una resistencia externa al circuito, esta impedirá que la intensidad de corriente total llegue al final del mismo. También una de las propiedades que se puede observar es en relación a la resistencia, que nos dice que mientras dos puntos se encuentren más separados dentro de una resistencia, la intensidad de corriente será menor a que si esos puntos se encontrarán más cercanos dentro de la resistencia. Entonces podemos concluir que la ley de Ohm es una ley que está presente en todo circuito eléctrico y muchas veces pasa desapercibida en la vida del ser humano. Prácticamente cualquier aparato electrónico que existe en el hogar, tales como la plancha, la computadora, la radio, la televisión, tu teléfono celular, entre otros, están formados por circuitos que no funcionarían si no tuvieran los tres elementos: corriente, voltaje y resistencia.